Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, el Salmo 32. Vamos a hacer un paréntesis con el estudio en Efesios. La idea es retomarlo sin interrupciones, porque ahora se viene todo un párrafo extenso que habla de cómo la llenura del Espíritu Santo impacta nuestras vidas personales, nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y en el ámbito laboral. Entonces es toda una línea que no queremos cortar de estudio, y lo que vamos a hacer hoy es un paréntesis breve en el Salmo 32. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Leemos, dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Precioso salmo que da esperanza a los que han caído, ¿no es así? Esperanza para los que han caído. Yo creo que en este salmo, hermanos, se nos presentan las dos caras de la moneda de la confesión del pecado. Antes de confesar el pecado, el corazón del salmista estaba destruido. La culpa inundaba su alma, hasta llegó a sentir que se secaba por dentro. Pero después de confesar su pecado, en el corazón del salmista todo es alegría, todo es cánticos de alabanza al Señor. Ahí tenemos las dos caras de la moneda, de la confesión. En versículos 1 al 5 vemos que David nos cuenta su experiencia con el pecado, y en versículos 6 al 11 vemos los consejos que David nos da a los que pecamos y necesitamos ser restaurados. La verdad es que la idea central de este salmo se resume con las palabras de Proverbios 28:13, sin lugar a dudas. Allí dice la Biblia que el que encubre su pecado, ¿se acuerdan?, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ahí está la idea central de este salmo, ¿sí? Esperanza para nosotros los pecadores. Oramos y le pedimos al Señor que use su palabra. Padre, ayúdanos a entender que lo que vamos a leer y explicar no son ideas humanas, no tienen que ver con cosas que yo pienso,
tienen que ver con la forma en que te has revelado, Señor. Ayúdanos a entender que este salmo tiene toda la autoridad de los cielos. Viene de ti, Señor. Lo has exhalado para nosotros, lo has inspirado. Úsalo, por favor, en nuestras vidas. Úsalo para que podamos entender, Señor, que a los creyentes el pecado nos atormenta, nos arruina la vida, nos roba el gozo, la paz, el deleite de sentarnos a la mesa de la comunión contigo todos los días. Pero también mostranos, Señor, por favor, que tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan y te invocan de veras. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver entonces así, lo dividimos en dos, ¿les parece? El Salmo, versículo 1 al 5, vamos a ver la experiencia de uno que ha pecado, pero que ha sido restaurado. Y en versículos 6 al 11 vamos a ver los consejos, la enseñanza de los que han pecado y necesitan ser restaurados. Yo creo que la clave para interpretar este salmo es entender que se trata de David, es decir, de un creyente que ha caído y no de una persona que se ha convertido. Es un salmo escrito para el pueblo de Dios. Es la experiencia de un hombre de Dios, como David, que ha pecado y que ha tapado su mal por algún tiempo y nos lo cuenta. Y él comienza relatando su experiencia, en primer lugar, mostrándolos la alegría que hay en ser perdonados. El gozo tremendo, ¿sí?, de ser parte de esas personas que el Señor quiere perdonar. Felices los que son perdonados, diría David. Allí dice el Salmo, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ustedes saben que la palabra que se traduce bienaventurado habla de la alegría proveniente de un corazón que sabe que Dios le ha bendecido. No lo puede casi creer, porque es consciente de su pecado, es consciente de lo que merece, es consciente de su corazón, es consciente de la santidad y de la grandeza de Dios, y se regocija en saber que Él le ha amado y le ha perdonado. Así deberíamos vivir los cristianos todos los días, ¿no? Un detalle. En los salmos tenemos muchas bienaventuranzas. Una de ellas, por ejemplo, en el Salmo 1. Bienaventurado, para resumir, los que son perfectos de camino. En los salmos se nos habla también de que es bienaventurada la persona que confía en Jehová. Bienaventurada es la persona que le busca a Jehová con todo el corazón, dice el Salmo 119. ¿Verdad? Bienaventurado el que en su ley medita de día y de noche. Y cuando pecamos y caemos, y cuando quizás no estamos en nuestro mejor momento espiritual y no estamos confiando 100% en Él y no nos hemos deleitado hace tiempo ya en su palabra, ¿y qué hay de nosotros? Bienaventurado, dice el Salmo, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Salmo 32, hermanos, tenemos una bienaventuranza para el que ha caído, pero que ha sido restaurado, ¿entienden? Y gloria a Dios por eso. La bendición más grande, parece decir David, ya la tenemos. Ya la tenemos. ¿Hay algo más maravilloso que ser perdonado? ¿De qué servirá al hombre?, preguntó Jesús, si gana todo el mundo, pero pierde su alma. Hermanos, ¿de qué nos serviría que Dios nos bendiga con una salud más robusta, más dinero, si morimos y somos condenados por nuestro pecado? Justamente,
toda una eternidad en el infierno sin el Señor. ¿De qué sirve? Pero la bienaventuranza más grande entonces es esta. Está dirigida a pecadores que se han arrepentido y han sido perdonados. Es genial esto. Y noten allí en los primeros versículos que David usa 3 palabras que describen nuestro pecado en diferentes aspectos, digamos. Y esto está bueno que sea así, yo creo que es intencional, porque no sabemos cuál fue el pecado específico que hace que David escriba este salmo. No sabemos si se refiere al pecado con Betsabé o no. En el Salmo 51 sí se aclara, pero aquí no sabemos. Y pienso que está bueno que sea así, Dios es sabio, porque si no pensaríamos que las enseñanzas del Salmo solo se aplican, y peor, están solamente dirigidas a aquellos que cayeron en adulterio, como David, en un pecado, no sé, grotesco, público. Pero no es así, no es así. Se aplica a todas las transgresiones, a todos los pecados, a todas las iniquidades que los cristianos cometemos, camuflamos y cubrimos. No pensemos solo en un adulterio. Por supuesto que está incluido, pero no pensemos solo en eso. Pensemos en aquel cristiano que está jugando con la pornografía en su casa, pensando que nunca nadie se va a enterar, ni le afecta a nadie, y está ahí cubriendo su pecado. Pensemos en aquel cristiano que cubre su pecado, está amargado, está resentido con alguien, y en vez de enfrentar la situación, perdonar como fue perdonado en Cristo, convive con el cáncer y crece. Pensemos en una persona que en su corazón está orgullosa, se siente superior al resto y convive con eso. Pensemos en una persona que está murmurando, que está haciendo comentarios desagradables delante de Dios, que está calumniando a alguien y convive con eso y parece no importarle y está ahí, lo tiene guardadito. Pensemos en el cristiano que no está buscando a Dios en oración, no está priorizando sus tiempos a solas con Él, que eso significa que no está dependiendo de Él. Pensemos insisto, no solamente en alguien que ha caído en adulterio, sino pensemos en todos nosotros, claramente. Por eso la palabra, por ejemplo, ahí que usa David, transgresiones, significa revuelta, rebelión. David está reconociendo delante de Dios y a través del Salmo delante nuestro también, que su corazón era rebelde todavía, que hay una inclinación a desobedecer. Y qué triste cuando los cristianos no reconocemos eso y nos escudamos detrás de un falso perfeccionismo, legalismo inexistente. Nuestra vieja naturaleza ha muerto con Cristo, eso significa que ya no es nuestra dueña, no somos ya sus esclavos, pero está presente y reclama ser atendida todo el tiempo. Hay muchas cosas del viejo Mariano, de Adán, en mí todavía, que son claramente reconocibles y falta mucho para ser como Cristo. Y a vos te pasa lo mismo. Y todavía tenemos inclinación a desobedecer. David usa otra palabra allí, que se traduce acá como pecado, significa errar. Errar. David está reconociendo delante de Dios y públicamente a través del Salmo que no alcanza la medida que Dios exige de perfección, de pureza y de justicia. Lo está reconociendo. Dice, el blanco es alto y yo fallo todo el tiempo. Después usa la palabra que acá se traduce como iniquidad. Da la idea de torcer algo, de corromper algo. Hay un camino para seguir y nosotros nos descarriamos. Da la idea de una transgresión, un quebrantar algún mandamiento específico de Dios, de su ley. En otras palabras, lo que David está diciendo y reconociendo es que somos rebeldes.
todavía a la autoridad de Dios. Fallamos en los intentos de ser como Él. Y merecemos ser condenados porque hemos transgredido su ley. Eso es lo que está diciendo David. Pero también, noten qué lindo, hay otra triada, vamos a decirlo así, de palabras que representan en este caso cómo es que Dios perdona nuestro pecado. Fíjense qué bueno. Dice allí, en primer lugar, o usa allí la palabra perdonada, cuya transgresión ha sido perdonada. Significa levantar algo, cargarlo y llevarlo lejos. Esa es la idea. Llevarse algo lejos. Esa es la idea bíblica del perdón y tiene un trasfondo muy ilustrativo. Recuerden que en el día de la expiación, una vez al año, según Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote tomaría un corderito, ¿sí?, lo degollaría, juntaría su sangre en un lebrillo, digamos, y con esa sangre entraría, ¿se acuerdan?, a la presencia de Dios que se manifestaba en el tabernáculo. Pero también ese día tomaría otro corderito, al cual le impondría sus manos en un acto simbólico en el cual se quería representar esto, que los pecados del sumo sacerdote y los del pueblo al que representaba eran descargados sobre el cuerpo de este animalito inocente, ¿se acuerdan? Luego se lo asustaba al corderito y la idea es que huya del campamento, simbólicamente hablando, llevándose lejos, ¿entienden?, los pecados del sacerdote que lo estaba ofreciendo y de todo el pueblo al que representaba. Ahí está el trasfondo del perdón. Cristo, con su sangre, su sacrificio en la cruz, nos abrió el acceso al Padre, a la presencia de Dios. Con su resurrección ha tomado los pecados de su pueblo y se los ha llevado lejos. La sangre de Cristo no solo cubre nuestro pecado, sino que lo quita para siempre, para siempre. Y David dice, bienaventurada la persona que experimenta esto. El Señor Jesús, años más tarde, ¿no?, cumpliría la función de ese cordero. Después David dice que es bienaventurado el hombre también que ha tenido o que le ha sido cubierto su pecado. La segunda palabra que se traduce aquí como cubierto. Implica la idea de eso, de cubrir algo que si estaría a la vista sería muy vergonzoso para nosotros. O nos incriminaría. Es como una prueba del delito, digámoslo así. En Levítico 17:11, la Biblia dice esto, y la sangre, refiriéndose a la de los corderitos, que iba a ser derramada, hará expiación por la persona. Expiar es cubrir. Y acá está la idea representada. La sangre de un animal cubría el pecado. Pero Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, cuando vio a Jesús por primera vez, lo describió con estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado, se lo lleva lejos, es la idea. ¿Ven? Es lo mismo. Y después también el Salmo, en el verso 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La idea es, su deuda no es contada. Presupone la idea de que ha sido cancelada y por ende borrada. La deuda de mi pecado, dice David, ha sido borrada como si nunca hubiera existido. Ese es el punto. Y ustedes saben que 1000 años más tarde, de la escritura de este Salmo, Dios se hace hombre en Cristo, ¿no? Sacrifica su cuerpo, su vida, entrega todo en la cruz, muriendo en lugar de los pecadores. Y antes de decidir entregar su espíritu al Padre, él dijo una frase muy cortita, una sola palabra en realidad.
en griego. Consumado es. Que traducido a nuestros días podría significar: la deuda fue cancelada, hermano. La deuda ha sido saldada. ¿Qué deuda se saldó en la cruz? La de tus pecados, la de mis pecados. ¿Pero quién la canceló? El inocente y sin mancha, el Hijo de Dios, el justo, el santo, muriendo en lugar de los injustos y pecadores. Y David no tenía ningún reparo en reconocer esto, al contrario. Felices los que entienden esto y lo experimentaron. De hecho, saben que en Romanos, ya Nuevo Testamento, ¿no? Capítulo 4, versos 6 al 8, se citan los 2 primeros versículos de este salmo que acabamos de leer para enseñar que la justificación tiene que ser por fe y no puede ser de ninguna manera y en ningún caso por obras. ¿Por qué? Porque el Salmo no nos presenta un David perfecto, no nos presenta un David sin pecado, un David que solo hizo obras buenas. Nos presenta un David que ha pecado. Y no solo que ha pecado, sino como hacemos nosotros también, se ha callado en cuanto al pecado, ha convivido con el mal por algún tiempo. Sin embargo, ¿quién dudaría de que David ha sido justificado por la fe? Nadie. Por eso en Romanos capítulo 4 se lo pone como ejemplo a David, se lo pone como ejemplo anteriormente a Abraham. Dios justifica por fe a los pecadores, a los injustos. ¿Por qué? Porque Cristo, su Hijo, vivió 33 años y medio quizás sobre la tierra, caminó entre los hombres, demostrando tener una justicia perfecta, a full. Él obedeció la ley de manera perfecta y no solo en su letra. Él demostró ser el justo, el santo. Allí en la tentación en el desierto quedó claramente establecido que Él era el santo humanado. Él sí tuvo perfecta justicia. Y murió más tarde, decidió morir siendo justo en lugar de nosotros, los injustos, en lugar nuestro. Tremendo. Después, al tercer día, la Biblia dice que fue resucitado. Y la resurrección de Jesús es como un recibo de cancelación de deuda. Comprueba la tumba vacía hasta el día de hoy que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, que se hizo en lugar de los pecadores. La deuda realmente ha quedado saldada porque la pagó alguien que era 100% justo. Entonces Dios ahora queda en la libertad de ser justo y justificar a los injustos, como nosotros. ¿Por qué? Porque la deuda ha sido cancelada. ¿Sí? Por eso la Biblia manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan a Dios, que confíen en Jesús, se refugien en su obra para ser salvos. No hay otro camino. Nadie va a ser salvo viniendo aquí a la iglesia, haciendo buenas obras, tratando de mejorar como persona. Todo eso es bueno y tiene su valor claramente, pero no alcanza, no satisface las demandas santas y justas de Dios. Las demandas santas y justas de Dios fueron satisfechas solamente en la persona de su Hijo. Cuando lo presenta en sociedad en su bautismo, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, solo en Él, solo en Él. Él fue tratado en la cruz como si fuera el culpable de tus pecados y de mis pecados. Él sufrió nuestro castigo. Él padeció lo que nosotros merecíamos padecer. Y David dice: bienaventurado. Y miren, agrega algo más en el versículo 2 al final. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y acá viene el agregado: y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está. Bienaventurada o bienaventurado el hombre que se arrepiente, pero de verdad, con sinceridad, que no está jugando con Dios,
que no está tentando a Dios, a ver hasta dónde puede jugar con el pecado, sino que se arrepiente de verdad, con sinceridad. No hay engaño a la hora de confesar, a la hora de arrepentirse. El arrepentimiento, hermanos, se traduce siempre en un volver a Dios. Hay personas que no creen en Dios y cuando hacen algo malo, su conciencia les acusa y se sienten mal. Pero eso no significa que se han vuelto a Dios de todo corazón. Se sienten mal por las consecuencias de su pecado. El pecado es desastroso y nos arruina la vida no solo a los creyentes. En el universo moral de Dios, lo que uno siembra cosecha. Y el pecado siempre genera malas cosechas. Y una persona puede sentirse mal al enfrentarse con esas consecuencias. Pero si no se vuelve a Dios de todo corazón, no se ha arrepentido. Quizá lo que está experimentando es remordimiento, no arrepentimiento. Y hay un caso muy emblemático en la Biblia de esto que lo ilustra. Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Después de entregar al Señor por 30 piezas de plata, él lloró, le dolió lo que hizo, se sintió re mal. Llegó al punto de suicidarse, pero no volvió de todo corazón a buscar a Jesús. Pero cuando hay arrepentimiento de verdad, el que produce el Espíritu Santo, que es fruto del Evangelio, de la fe, la persona se vuelve a Dios de todo corazón. Y después va a seguir este camino todo su peregrinaje en la tierra. Cada vez que peque se va a volver a Dios de todo corazón. Solo los creyentes realmente se arrepienten, porque solo los creyentes vuelven a Dios. Un ejemplo de esto, Pedro. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Qué fue más grave? ¿Vender a Jesús por 30 piezas de plata como hizo Judas o negarlo 3 veces como hizo Pedro? ¿Qué es más grave? Las dos son graves, ¿o no? Pedro y Judas, los dos lloraron por su pecado, se sintieron súper mal, sí, pero solo uno de ellos volvió humillado a la comunión con su Señor, y ese fue Pedro. Cuando Dios manda a los hombres en todo lugar, dice la Biblia, a arrepentirse, habla de eso. No solo a sentirse mal por su pecado, no solo a entender con la mente que su pecado ha sido la causa por la cual el Hijo de Dios se crucificó a sí mismo, se entregó, sino que eso implica sujetarse a Él y servirle a Él y seguirle por el resto de los días. Esa es la alegría de ser perdonado, dice David. ¡Wow! Soy un pecador, merezco muerte, he transgredido la ley de Dios, no alcanzo a ser perfecto como Él es. Es tremenda mi impotencia, mi lucha contra el pecado, pero me ha perdonado, dice. Me ha perdonado y estoy contento y feliz, sé que son todos los que han sido perdonados. Esa es la alegría de ser perdonado. Después nos cuenta en su experiencia la angustia que sintió mientras ocultó su pecado. Noten, versos 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, fíjate, en mi gemir todo el día. La expresión ahí, mis huesos, es una figura de lenguaje para describir el cuerpo físico en su totalidad. La idea de gemir todo el día era una forma común de expresar angustia, dolor en el alma, en el mundo interior. Es decir, que David está reconociendo que mientras él cayó su pecado, es decir, no lo ha confesado a Dios, lo guardó, lo tapó, hizo silencio, miró para otro lado, tanto su cuerpo físico como su alma, su mundo interior, fueron tremendamente afectados. Y así se siente un cristiano cuando peca. Ya no nos hace reír el pecado a nosotros, hermano. No tiene nada de gracioso para nosotros. Era nuestra atmósfera, nuestro ambiente, antes de que el Señor nos salvara. Pero cuando, a partir del día que el Señor nos salvó, el pecado es nuestro peor enemigo, ¿entienden? No nos bendice, no nos aporta nada,
solo deleites temporales, efímeros, esclavitud, lejanía de la mesa de comunión con el Señor. Es horrible vivir en pecado cuando somos creyentes. Tapar, disfrazar, ocultar, que los demás no se enteren, son metas necias, nos arruina la vida. La relación entre cuerpo y alma que presenta aquí David es tan estrecha que lo que nos está diciendo es que cuando una sufre por su pecado, va a impactar directamente a la otra. Estaba leyendo en el blog de la Clínica de la Ansiedad, que está en España, la siguiente declaración. Dice así: del mismo modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo, provocando temor, miedo o ansiedad, así los problemas psicológicos, nosotros decimos espirituales también, provocan síntomas físicos. Y eso es lo que estaba experimentando David. El pecado no confesado deshonra a Dios, eso es lo más grave, claramente, pero también atormenta nuestra alma y con el tiempo seguramente va a enfermar nuestro cuerpo, es así. ¿Por qué? ¿Por qué David estaba así, tan angustiado? Verso 4, ahí está la explicación y es sorprendente, créanme, es sorprendente. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa es la explicación. Era la mano de Dios que estaba oprimiendo a David. No era el diablo en esta ocasión, no era un demonio tampoco en esta ocasión. No, lo que sentía no era producto de una conciencia quizás muy legalista, muy exigente o perfeccionista. No, era Dios, era la mano de Dios. En la Biblia, la mano de Dios representa la omnipotencia de Dios en acción. A veces esa mano de Dios, esa mano omnipotente de Dios en la Biblia se nos presenta como guardándonos de peligros, protegiéndonos, guiándonos, pero acá se presenta como afligiendo el alma de un creyente que está ocultando su pecado. Es Dios, es la mano de Dios. ¿No es impactante descubrir esto en el Salmo? Yo sé que en el tiempo humanista en el que vivimos, parecería que la meta aún de los creyentes es que nadie se sienta culpable nunca. Es más, la meta de la psicología, de la consejería cristiana hoy en día es esa. Pero yo veo acá, por ejemplo, que Dios quería que David se sintiera culpable. Yo veo en Juan 16 que si una persona no es convencida de su pecado, no puede ser salva. Entonces la culpa termina siendo una herramienta en las manos de Dios también, para salvar, en algunos casos, y como acá, para llevar al creyente a confesar su pecado, a volver a la presencia de Dios y ser restaurado. Es la mano de Dios la que desvelaba a David, le acusaba, le presionaba y todo el tiempo le decía, no se vive así, David, yo no te salvé para esto. Tremendo. Hermanos, nosotros sabemos que el diablo es el acusador de los hermanos, ¿sí o no? Claramente. Y que el mundo aflige, ¿no? También al creyente, sí, claramente. Pero en este caso era Dios, afligiendo el alma de uno de sus hijos que estaba quebrantando algún aspecto de su ley. Y insisto, no pensemos solo en un adulterio. Es más, ahora como que se explaya un poco más. Se dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa frase pinta el cuadro de una planta que se ha marchitado por causa del calor agobiante del verano, ¿no es así? Lo que nos hace presuponer que en algún momento estuvo fuerte y vigorosa, pero ahora está marchita. ¡Qué
cuadro descriptivo, vívido, del mundo interior de los cristianos cuando no confesamos nuestro pecado, cuando no cultivamos nuestra alma en piedad, no nos tomamos en serio la piedad, que es así. Esto es lo que pasa dentro nuestro. Nos sentimos secar, morir por dentro. No hay paz, no hay gozo. Solo, como dice el salmista acá, se gime. Qué triste. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos ama tanto que nos quiere lejos del pecado y cerca de Él. Dios no permitirá que hallemos deleite en nada ni en nadie que no sea Él mismo. Y no importa cuánto demore ese proceso, en algún momento vamos a caer de rodillas. Nos vamos a entregar, nos vamos a aguantar más vivir así. Y qué lindo cuando eso sucede, ¿no? Eso no es vergüenza, eso es gloria para Dios y restauración para el alma del creyente que se arrepiente, claramente. Un teólogo ya fallecido dijo, Señor, en sus oraciones, ¿no? Señor, nos has creado para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que encuentren reposo en ti. Y acá viene una palabrita que nos hace pensar. Selah, ¿vieron? Aparece ahí en tu Biblia, abajo del verso 4. Selah. La Biblia de Jerusalén traduce esta palabra como pausa. La nueva traducción viviente, digo bien, interludio. ¿Por qué? Porque los salmos son poesía para ser cantadas, elevadas al Señor en alabanza. Y está bien, lo que pasa ahora es que alguien nos dice, bueno, que pare la música, con este selah, dejemos de cantar un ratito, vamos a pensar en lo que acabamos de decir. ¿Y qué acabamos de decir? Que era la amorosa mano de Dios la que estaba afligiendo el alma de su oveja que no confesaba su pecado. Y eso es una verdad tremenda que tenemos que amerita un interludio, una pausa para ser aplicada al corazón. El pecado oculto, hermano, oculto, obvio, a los demás. Para Dios no existe eso, ¿no? Un pecado oculto acá en la tierra es un escándalo en los cielos, ¿no? Pero el pecado oculto de los demás, el mal encubierto, deshonra a Dios, aflige el mundo interior y hasta puede llegar a enfermar el cuerpo del creyente. En el Salmo 51, que sí es la confesión de David, después de haber adulterado con Betsabé, aprendemos, por ejemplo, en el verso 3, que el pecado cuando se tapa, se oculta, produce una culpa incesante. En el verso 3 dice David, mi pecado está siempre delante de mí, imagínate. Cuando algo desagradable está frente a tu vista, ¿vos qué haces? Mirás para otro lado, ¿no? ¿Es así? Pero David dice, mire para donde mire, mi pecado siempre está delante de mí. No lo puedo sacar de mi vista. Se siente culpable, ese es el punto. El pecado que se oculta, que se tapa, produce tristeza también, profunda. En el verso 8 del Salmo 51, David le ruega a Dios, hazme oír gozo y alegría. No dice hazme experimentar, hazme oír. Ni siquiera escucho del gozo, de la alegría. ¿Dónde está? Hace tanto tiempo que he perdido el gozo de mi Señor. En verso 11, David hasta se siente rechazado por Dios. Y dice esto, no me eches de delante de ti, Dios. Se siente hasta rechazado por Dios, el peor del condado, como se decía antes. Que no tiene chance, ¿entiende? Ni siquiera Dios ya lo quiere. ¡Wow! En el Salmo 38, que es otro salmo penitencial de confesión, en el verso 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira.
Macana. Las aflicciones del alma impactan el cuerpo, es una verdad bíblica y experimental de los seres humanos. Ahora se les ha puesto títulos a esas cosas y está bien y hay que atender a esto, pero es lo que enseña la Biblia. Esto no significa que toda enfermedad es producto de un pecado que se está ocultando, guardando y tapando. Pensemos en Job, no fue el caso. Pero sí significa que algunas de ellas lo son. Algunas sí. Claro, eso lo sabe Dios nada más. Por eso en Santiago capítulo 5, si alguien está enfermo, dice que tiene que llamar a los líderes para que vayan, oren por él. Y si había cometido pecados, ¿se acuerdan? Le serán perdonados, porque a veces está conectada. Claro que sí. La afección física con cosas espirituales que vienen afligiendo al creyente. Claro que sí. Pero bueno, miren cómo termina en verso 5, hasta ahí vamos a llegar hoy. David nos está contando su experiencia, ¿se acuerdan? Con su pecado. Comenzó por la conclusión, digamos. Nos contó acerca de la alegría, la dicha, la bienaventuranza que implica ser perdonados. Después nos habló de la angustia que sintió mientras tapó su pecado. Y ahora, en el verso 5, nos presenta el alivio que sintió cuando confesó su pecado. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, hablando consigo mismo, ¿no? Como volviendo en sí, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, Dios, ¿no? Perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez, vemos una triada de palabras que en este caso describen cómo se confiesa el pecado. Declaré, no encubrí, confesaré. La palabra que se traduce ahí, declaré, significa hacer saber, dar algo a conocer. Y alguien pensará, pero Dios no es omnisciente, ¿sí o no? ¿Acaso no sabe lo que estoy por decir cuando todavía no salió de mis labios? Dice el Salmo 139, ¿sí o no? Sí. ¿Conoce nuestros pensamientos? Sí. ¿Y entonces qué le voy a dar yo a conocer a Él en la confesión? Y le damos a conocer cosas que Él ya conoce. ¿Y entonces para qué confesar? Para entrar en su presencia y ser restaurados. ¿Recuerdan? Arrepentimiento es volverse a Dios. El arrepentimiento siempre nos lleva a ese lugar, su presencia. Siempre. Porque Él es bueno. Y uno se sorprende porque siente en su corazón que merece ser excluido de su presencia. Pero se acuerda de Cristo y es atraído otra vez a ese santo y deleitoso lugar, la presencia de Dios. No es nuestra experiencia, hermanos, que entramos a la presencia del Señor afligidos, nos quedamos allí por su gracia y salimos del mismo lugar pero consolados. ¿No es así? ¿Quién vivió eso alguna vez? ¿No es verdad que entramos con nuestra culpa a la presencia de Dios? Y salimos no solo perdonados, sino cantando alabanzas. ¿No es que muchas veces hemos ido con la mochila de nuestro pecado allí, nuestras luchas y torpezas, y yo le llamo así terrenalidades, ¿no? Decir cosas vanas, superficiales, que nos hacen sentir tan poco dignos del Señor, tan poco espirituales, tan poco piadosos, y entramos así a la presencia de Dios cansados de luchar contra nosotros mismos, agobiados, y salimos alabando. Por eso hay que confesar los pecados, porque nos impulsa a ir a su presencia. Es cierto que le estamos dando a conocer cosas que Él ya conoce, pero qué lindo es volver a su presencia, hermano, y ser restaurados. ¿Cuántas veces hemos entrado afligidos a su presencia y hemos sido consolados? ¿Cuántas veces salimos
o entramos, mejor dicho, con una mente turbada, confundida, sin paz, como un mar en tempestad, y salimos de allí con calma, orientados, sostenidos. Espectacular. ¿Cuántas veces nos sentimos rechazados porque somos tremendos? No somos buenos. Luchamos con nuestro pecado. Y hasta tenemos la tentación de pensar que, bueno, realmente Dios querrá que lo busque. Pero vamos igual, por fe, en aquella palabra que nos dice acérquense confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Y allá hay misericordia y gracia, y es lo que yo quiero y necesito, y vamos igual. ¿Y cómo salimos? Renovados, restaurados. Qué lindo. Por eso hay que confesar nuestro pecado. La palabra confesar, lamentablemente, el contexto religioso en el cual vivimos, le ha dado una connotación negativa, casi digamos, tiene un tono de autoflagelación. Lo peor que le puede pasar a alguien es confesar sus pecados. Se porta mal, mandalo a confesar sus pecados. Hermano, es entrar a la presencia de Dios, del mismo Dios que sacrificó a su Hijo para no tener que sacrificarme a mí eternamente. Ahí vamos. Es un deleite sentarse a la mesa del Señor. Y aunque nos asombre no ser echados, sino que ser abrazados y perdonados, y amados y restaurados. Es bienaventurado el creyente que lo experimenta. Después David dice, no encubrí, no oculté, no tapé la idea. Díganme si esa no es la tendencia nuestra. Desde el Edén nos es más fácil ya echar culpas a otros que hacernos cargo de nuestro propio pecado. Siempre es así y siempre será así. Nuestra naturaleza es así. Pero el Señor nos está transformando. Pero es lo que hacemos. En el versículo 2, David confesó haber callado y tapado su pecado. Ahora dice, no lo encubro más. Basta de vivir así, no aguanto más. Yo me imagino a David escribiendo el Salmo con estas ideas en mente. No quiero vivir más así, ni un solo día, Señor. No aguanto la vida cristiana, superficial, hipócrita. No quiero vivir así. No lo encubro más. Lo destapa, digamos. Y después usa otra palabra que está muy relacionada. Dice, confesaré. Confesaré. Y esa es la idea de esta palabra, la misma. Publicar algo. Decir algo en público, asombrosos. ¿Cuál es el público del creyente que se arrepiente y confiesa su pecado? Dios. No lo voy a ocultar. ¿Y saben lo extraño de esto? Lo asombroso de esto. Que quien escribe fue rey en Israel. Y ustedes saben que en aquella cultura el rey quería pasar a la posteridad como un héroe inmaculado, perfecto, sin fallas, sin derrotas. Pero a una persona arrepentida no le importa guardar la imagen. A una persona arrepentida le importa ser íntegra delante de su Dios. Y no le importa si los demás se enteran de lo que hizo, con tal de que él sea restaurado, con tal de que vuelva a reverdecer su mundo interior que se estaba marchitando, con tal de que la mano de Dios ahora ya no sienta que lo está oprimiendo. ¿Entienden? Hasta que experimente libertad de su pecado nuevamente, gozo en Dios, deleite espiritual, y viva finalmente para lo cual fue creado y salvado a precio de sangre. Otro detalle interesante allí. David confiesa, noten bien, no su transgresión, sino sus transgresiones a Dios. ¿Vieron eso? Plural. ¿Por qué? Porque el pecado que no se confiesa se multiplica, hermano. El pecado que no se confiesa crece, contagia, se expande, afecta, infecta. Es como levadura, un poco de levadura en la masa, dijo Pablo a la iglesia en Corinto. Tarde o temprano va a leudar toda la masa si no se extirpa por medio de la confesión. Pensemos, esto funciona así. Pensemos en David adulterando ahora sí, como en el Salmo 51. Él cayó en adulterio, pero ese no fue su único pecado.
Él después tuvo que mentir por muchos meses para que esto que hizo no llegue a descubrirse. Y su pecado más grande ya ahora pasó o más prominente, o más reiterado, pasó a ser la mentira y no tanto el adulterio. Y para justificar que había quedado embarazada esa mujer y que no había sido él, mandó a su marido al frente de batalla prácticamente a ser ejecutado. Y así sucedió. Y hay que mentir, hay que engañar, hay que tapar. Cuando te preguntan cómo estás, hay que engañar y decir bien. ¿Cómo estás con Dios? Re bien. Un pecado lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y así funciona. Pensar en una persona que no quiere perdonar. Ese no es su único pecado con el cual va a tener que lidiar si no lo confiesa. Porque después va a tener que lidiar con la amargura que se va a apoderar de su corazón, el resentimiento. Va a atrofiar su crecimiento espiritual. Aunque se va a cuidar mucho las palabras que va a decir, en algún momento esa amargura va a salir porque está en el corazón y va a contaminar a otros y va a contagiar a otros. Es tremendo, el pecado es tremendo. Es tremendo. Cerremos con esto. La actitud de David fue la de confesar su pecado. Dije, confesaré mis transgresiones. Volvió en sí, ¿entienden? Yo digo que cuando los cristianos vivimos dobles vidas, estamos fuera de sí. En serio, estamos como en otro canal, jugando a teatralizar algo que tiene un final horrible. Nunca sale bien. No se puede tentar a Dios. Estamos fuera de sí viviendo así, hermanos, hermanas. Yo no sé si vos estás así. Solo Dios conoce nuestro corazón. Este salmo no fue escrito para que nos juzguemos unos a otros. Nada que ver, es para que examinemos nuestro propio corazón. Pero si estás conviviendo con el pecado y tu meta más grande es que nadie se entere, estás fuera de sí, fuera de vos mismo. Necesitas tomar la decisión que tomó David, de fe, de obediencia, confesar, volver a la presencia de tu Señor, sentarte ahí en la mesa de la comunión que está lista y preparadita por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Está ahí, preparada. Y volver a su presencia y a ese trono del cual brota fuentes inagotables de misericordia y de gracia. Y ser restaurado, y ser perdonado, y ser lavado. Y frenar este proceso autodestructivo de vivir una doble vida. Acá hay una paradoja. Para mí la describió súper bien Agustín, teólogo del tercer siglo. Él dijo así: cuando un hombre cubre sus faltas, Dios las descubre. Pero cuando el hombre las descubre, Dios las cubre. ¿Se entiende la paradoja? Cuando el hombre encubre, tapa sus faltas, Dios las descubre, como en este caso y como sucede con nosotros. Pero cuando nosotros, en un acto de obediencia, las descubrimos, confesamos, Él las cubre, con su gracia, su misericordia y su perdón. Por eso el profeta Miqueas, sorprendidísimo de la misericordia de Dios, escribió en el capítulo 7, versos 18 y 19 de su libro: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué Dios hay así? Es maravilloso nuestro Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el Salmo 103, verso 12, se agrega un concepto más: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En el Salmo 86:5 se agrega otro concepto: porque tú, Señor, eres bueno, escuche esto, y perdonador,
esa es la palabra. Y grande en misericordia para todos los que te invocan. La idea es piden auxilio a gritos, piden ayuda desesperadamente. Dios olvida, decide olvidar, sepulta, echa en el mar, aleja de su vista, se lleva lejos, cubre, quita, aleja la culpa de cualquiera de sus ovejas que se vuelven a Él. Para mí este salmo nos confronta con esta pregunta. ¿Para qué voy a vivir? Básicamente, tenemos dos opciones. A, mantener una imagen delante de los demás. B, perseguir en el poder del Espíritu la integridad delante de Dios. No hay muchas vueltas. O vivimos una fachada delante de los demás hermanos y hermanas, o vamos como estamos a la presencia de Dios y somos restaurados. ¿Oramos? ¿Podré pedir un poquito de silencio y concentración? Yo no sé ustedes, pero cuando yo tuve que estudiar este salmo, yo quise quedarme a solas con Dios, rápidamente. Mi alma pedía a gritos cerrar la puerta y estar a solas. No podemos hacer eso acá ahora. Sí lo puedes hacer claramente después, pero sí lo que podemos hacer ahora es tener un tiempo reverente de oración, serio. Y presentarnos delante de Dios, hermano.